Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Cumplimiento de la obligación alimentaria para garantizar los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, que hace parte del ciclo de capacitación en derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. El derecho de alimentos es aquel que le asiste a una persona para reclamar de la persona obligada legalmente a darlos. Se reclama lo necesario para su subsistencia cuando no está en capacidad de procurárselos por sus propios medios. Así, la obligación alimentaria está en cabeza de quien por ley debe sacrificar parte de su propiedad con el fin de garantizar la supervivencia y el desarrollo de acreedor de alimentos. Es así como el derecho de alimentos se deriva sin lugar a equívocos del vínculo familiar y es una obligación que tiene fundamento en el principio de solidaridad, con la premisa de que el alimento no está en la capacidad de asegurarse su propia subsistencia. La conferencia de hoy tiene como propósito desarrollar el tema del cumplimiento de la obligación alimentaria para garantizar los derechos fundamentales de los niños, niños y adolescentes. Esto está previsto en el artículo 44 de la Constitución Política, el cual se encuentra íntimamente relacionado con la noción de alimentos dispuestos en la legislación civil de familia y en el Código de la Infancia y la Adolescencia, pues este concepto encierra lo necesario para el desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social de los niños, niñas y adolescentes. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la doctora Sandra Rocío Morad Novoa, abogada de la Universidad Libre, especialista en Derecho de los Niños de la Universidad Sergio Arboleda. Ha sido oficial mayor del Juzgado 14 de Familia de Bogotá, auxiliar del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, abogada de apoyo en asuntos de restablecimiento de derechos de la Dirección General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, líder jurídica de la Dirección Poblacional de la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá y abogada de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Actualmente, la doctora Sandra se desempeña como juez segunda de familia de Bogotá. Tan pronto termine su conferencia, la doctora Sandra, invitada el día de hoy, dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre el registro, conexión y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctora Sandra Rocío, es un gusto tenerla hoy con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica. También extiendo mi agradecimiento a la doctora Mariluz Novoa, directora de la Escuela Judicial, y extensivo saludo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior, y a todos los servidores y las servidoras judiciales y demás personas que se encuentran conectadas a esta conferencia virtual. Como bien usted lo ha dicho, hoy vamos a hablar sobre el cumplimiento de la obligación alimentaria para garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Para ello, entonces, me voy a tomar el atrevimiento de compartir con ustedes una presentación que hice para que vayamos teniendo el hilo conductor de todo lo que vamos a tocar el día de hoy, en especial mencionarles que vamos a iniciar esta charla especialmente sobre los derechos fundamentales que le asisten a nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, procedo a compartir con ustedes pantalla. Lo primero que es importante compartir y hablar con ustedes es sobre el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Ustedes saben que nuestra legislación ha consagrado los instrumentos internacionales de derechos humanos y de la Convención de los Derechos del Niño especialmente en la Ley 1098 del 2006.
así como en la Constitución Política. Muy bien, pues la Convención de los Derechos de los Niños nos ha dicho en su numeral primero del artículo 3 que todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, de tribunales, de autoridades públicas, administrativas y órganos legislativos, debe tenerse una consideración primordial que atenderá siempre el interés superior del niño. En ese mismo sentido, el artículo 44 de la Constitución Política enuncia cuáles son los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes y estipula que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistirlos, protegerlos para garantizar su desarrollo armónico y para garantizar también el ejercicio pleno de sus derechos. Asimismo, el artículo 44 contempla que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de las demás personas. Por su parte, el artículo 8 de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, define el interés superior de los niños, niñas y adolescentes como el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e independientes. Sobre el interés superior del niño, hemos sabido que la Corte Constitucional ha hecho múltiples pronunciamientos precisando que todas las actuaciones que realicen las autoridades públicas en las que se encuentren involucrados los derechos de los niños, niñas y adolescentes deben estar orientadas por el principio del interés superior. En efecto, la Corte Constitucional ha dicho que el interés superior de un niño, niña, adolescente no constituye un ente abstracto desprovisto de vínculos con realidad concreta, sobre el cual se puedan formular reglas generales de aplicación mecánica. Al contrario, la Corte Constitucional ha dicho que el interés superior debe estar siempre, reunir siempre requisitos esenciales para poder ponderar esos derechos. El primero de ellos es el interés superior en cuya defensa se actúa debe ser real, es decir, debe hacer relación a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes físicas o psicológicas. Hay que evaluar porque cada niño, niña, adolescente pues tiene una necesidad diferente. En segundo término, debe ser independiente del criterio arbitrario de todos los demás y por tanto su existencia y protección no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios que estamos evaluando el interés superior. Y tres, se trata de un concepto relacional, pues la garantía de su protección se predica frente a la existencia del interés en conflicto, cuyo ejercicio de ponderación debe ser guiado por la protección de este principio. Por último, es importante que debe mostrarse que este interés superior tiende a lograr un beneficio jurídico supremo consistente en el pleno y ejercicio armónico de los derechos del niño. No debemos tampoco perder de vista que los primeros artículos de la Ley 1098 del 2006 nos habla efectivamente, como ya lo dije, el octavo del interés superior. El artículo 3 nos explica que los menores de edad son sujetos titulares de derechos. Y también nos explica el artículo 7 sobre la protección integral y dice que los niños, niños y adolescentes tienen derecho a su protección integral y es el reconocimiento de los sujetos que son sujetos de derecho, la garantía y el cumplimiento de los mismos, la prevención a su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato de derechos a los que estamos llamados todas las partes en este momento, es decir, la sociedad, el Estado y, por supuesto, pues nosotros que ahora estamos desde el punto de vista judicial protegiendo los derechos fundamentales de los niños. Vamos entonces con esa introducción que tenemos de los derechos fundamentales y de su interés superior, hablar de del derecho a alimentos a favor de un niño, niña o adolescente. De acuerdo a la Corte Constitucional, el derecho a alimentos es aquel que le asiste a una persona para reclamar de la persona obligada, y eso es muy importante, lo necesario para su subsistencia. Es así como el derecho de alimentos se deriva entonces
sin lugar a equívocos, como lo decía la doctora, a un vínculo familiar y es una obligación que tiene un fundamento en el principio de la solidaridad. El artículo 411 del Código Civil nos habla de quiénes son los titulares al derecho de los alimentos y los enuncia en un orden estricto, como es el primero al cónyuge, segundo a los descendientes, tercero a los ascendientes, cuarto al cónyuge culpable o al cónyuge divorciado separado, hoy en día también al compañero o compañera permanente, valga la pena señalar, a los hijos naturales, su posterioridad y a los nietos, a los ascendientes, a los hijos adoptivos, a los padres adoptantes. En este momento vamos a hablar entonces de los derechos que le asisten a los niños, niñas y adolescentes, de percibir alimentos. Ese derecho fue consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política como un derecho fundamental. Y dice que son derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, el artículo 44, a la vida, a la integridad física, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separado de ella, al cuidado, al amor, a la educación, cultura y recreación y libre expresión de su opinión. En este precepto constitucional definitivamente está muy relacionado con la noción de alimentos que está dispuesto en el Código de Infancia y Adolescencia. Y para ello vamos aquí a adelantar un poquito, que me adelanté, perdón. Efectivamente, el artículo 24 del Código de Infancia y Adolescencia nos define qué son los alimentos. Y dice que el derecho de los alimentos de los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del alimentante. Se entiende entonces por alimentos todo lo indispensable para el sustento, habitación, educación o instrucción y en general todo lo que es necesario para su desarrollo integral. Los alimentos comprenden entonces la obligación de proporcionar a la madre también los gastos del embarazo y parto. La ley 1098 trae como novedad eso. De las anteriores, de estas disposiciones, podemos entonces concluir que los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho fundamental a recibir alimentos, el cual se extiende a la recepción de las cuotas alimentarias que se presumen indispensables para garantizar su desarrollo pleno e integral. Tales derechos están protegidos por procedimientos especiales establecidos en nuestra legislación colombiana, como lo son, por ejemplo, los procedimientos para la fijación de una cuota alimentaria, para la revisión de la cuota, como es el aumento, y también para el ofrecimiento de alimentos o la ejecución de los mismos cuando el obligado incurre en mora. Vamos a hablar ahora entonces de las reglas para la fijación de la cuota alimentaria a favor de un niño, niña y adolescente. Y para ello es importante volver a mencionar el artículo 24. Fíjense que el artículo 24 de la ley 1098, al definir el concepto del derecho de alimentos, consagra distintos requisitos para fijar la cuota alimentaria, como lo son el suministro al niño, niña o adolescente de todo lo indispensable para su sustento, habitación, vestuario, asistencia médica, recreación, educación y para su desarrollo integral, todo lo que tenga que ver con su desarrollo integral. En efecto, como lo dice nuestra diapositiva, en la legislación colombiana no existe una fórmula exacta o matemática que determine la cuantía de la obligación alimentaria en la que debe responder un progenitor o una progenitora. Sin embargo, sí existen varios factores que deben tenerse en cuenta para ello de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 129 y 130 de la ley 1098 del 2006, como lo son
Por ejemplo, primero, las obligaciones alimentarias del progenitor o progenitora con otras personas que por ley también le debe alimentos, es decir, alimentos de obligaciones de la misma índole, otros hijos como por ejemplo. También debe tenerse en cuenta el límite máximo del embargo, dice el artículo 129 y 130, dicen que debe tenerse en cuenta el límite máximo del embargo, es decir, la capacidad económica. El juez de familia tiene la disponibilidad de fijar una cuota alimentaria hasta el 50% de lo devengado por un padre o una madre de familia. Y esto es muy importante aclararlo, no es el 50% de entrada, sino que deben evaluarse varios factores para establecer qué porcentaje tiene derecho ese niño, niña, adolescente que está reclamando la fijación de una cuota alimentaria. También debe tenerse en cuenta la capacidad económica del alimentante y las necesidades fácticas, sociales y económicas del niño, niña, adolescente. Hay que revisar igualmente si el obligado o la obligada a suministrar alimentos no labora o si sus ingresos son irrisorios, y el cálculo de la cuota alimentaria se determina teniendo en cuenta esos factores. Es decir, si el obligado tiene la capacidad económica, si tiene obligaciones del mismo rango y adicionalmente si el otro progenitor o progenitora también tiene, devenga ingresos que le permitan sobrepesar esa cuota alimentaria, y de ahí empieza a variar el porcentaje en que se debe fijar una cuota alimentaria. Tengamos en cuenta también que la ley 1098 del 2006 ha dicho que una persona obligada a una cuota alimentaria devenga al menos un salario mínimo. Entonces, cuando no se logra probar la capacidad económica de una persona, la ley tiene una presunción y es esa, que al menos devenga un salario mínimo, y sobre ese salario mínimo deberá el juez de familia establecer el porcentaje sobre máximo el 50% que se debe fijar la cuota alimentaria. Estos artículos también establecen el incremento que deberá tener la cuota alimentaria, que teniendo en cuenta siempre, dice la ley 1098, el índice de precios al consumidor. Sin embargo, las partes también pueden pactar un incremento de común acuerdo o también conforme al salario mínimo. En efecto, para la fijación de la cuantía de la cuota alimentaria, la ley ha dicho en cuanto a la capacidad del alimentante que debe tenerse en cuenta su solvencia económica, su posición social, su costumbre y en general todo aquello que pueda tenerse en cuenta para determinar su capacidad económica. En algunas oportunidades, el padre o la madre obligada a suministrar la cuota alimentaria no tiene unos ingresos fijos a través de un salario o un contrato de prestación de servicios, pero sí tiene una posición social que puede ayudar al juez de familia a determinar cuáles ingresos tiene, y tiene también, digamos, bienes de fortuna que pueden ayudar a establecer esa capacidad económica. Vamos a hablar como tal del proceso especial de alimentos, y lo llamo especial porque definitivamente es un proceso que está no solamente previsto en el Código General del Proceso, sino que hay una norma especial, como es la Ley 1098 del 2006, que nos habla de la fijación de la cuota alimentaria. Entonces, para ello es importante hablar de varias cosas. La competencia para fijar una cuota alimentaria la tiene el juez de familia, promiscuo de familia, o en su defecto el juez civil municipal de la residencia donde resida el niño, niña o adolescente. Las formas de inicio de ese proceso de alimentos puede ser por escrito, verbal, de oficio, y con base en un informe que envíe el defensor de familia. Y definitivamente pues se trata de un proceso de contenido social, y esto es muy importante.
porque este proceso de alimentos debe evitar el formalismo que permita el acceso del niño, niña, adolescente a reclamar ese derecho fundamental a los alimentos. Aquí es importante hacer mención a algo, y es que más adelante vamos a hablar de los mecanismos que tienen los niños, niñas, adolescentes para hacer efectivo el cumplimiento de su cuota alimentaria. Y por eso voy a hacer mención a que ese informe de que habla la ley 1098 del 2006 que envía el defensor de familia o el comisario de familia, es un informe cuando se tramita a través de esas autoridades administrativas, bien sea un proceso, un trámite de conciliación contemplado en la ley 640 del 2001, que además le brinda herramientas al defensor o al comisario de tomar medidas preventivas. Y también está el procedimiento establecido en la Ley Especial Ley 1098 del 2006, que prevé que cuando se encuentre vulnerado o amenazado ese derecho fundamental, la autoridad administrativa deberá asumir la competencia de ello y citar a los padres o representantes legales u obligados a la obligación alimentaria para convocar a una audiencia de conciliación además que de encontrarse fracasada, pues el defensor de familia está en la obligación legal de presentar, de fijar, una cuota alimentaria provisional, teniendo en cuenta todos estos elementos que ya he mencionado sobre los criterios mínimos que se deben establecer para fijar una cuota alimentaria. Bueno, como veníamos hablando, el proceso especialísimo de fijación de cuota alimentaria tiene requisitos para reclamar alimentos y es necesario el parentesco, la necesidad del alimentario y la capacidad económica del alimentante. Esos elementos son fundamentales al momento de poder establecer y fijar una cuota alimentaria. El concepto integral de alimentos, es importante señalar que la ley 1098 del 2006 definitivamente trae un concepto mucho más integral de qué son los alimentos y digamos que deja sin efectos esa clasificación entre alimentos congruos y necesarios, dándole un nuevo contenido a esos alimentos, definiéndolos como todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestuario, asistencia médica, recreación, educación, salud y todo lo que un niño, niña o adolescente necesita para su crecimiento, óptimo crecimiento. Bueno, en cuanto al proceso especial de alimentos, pues tenemos como ya lo dijimos que la presentación de alimentos es de orden público y por tanto no puede renunciarse ni prescribirse, y más adelante vamos a hablar sobre la prescripción de las cuotas alimentarias. La acumulación de los procesos de alimentos procede de oficio o a solicitud de parte. Realmente el Código de la Infancia y Adolescencia guardó silencio sobre la edad para otorgar alimentos. Sin embargo, por vía jurisprudencial, tenemos que los alimentos pueden ser fijados incluso hasta los 25 años, siempre y cuando se acredite tanto la necesidad como la dependencia de esa persona a recibir los alimentos. Hoy, sin embargo, pues nos vamos a enfocar en los derechos, en el derecho a alimentos de los niños, niñas y adolescentes. También la necesidad de los alimentos. Del niño, niña, adolescente, siempre se va a presumir esa necesidad que tiene de recibir la cuota alimentaria, no pudiendo decir lo mismo frente al alimentado mayor. Él deberá acreditar la necesidad. La de los niños siempre se presumirá. Bueno, ¿quién puede demandar la fijación de la cuota alimentaria? Los representantes legales, la persona que lo tenga bajo su cuidado y el defensor o el comisario de familia.
Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque la ley 1098 del 2006 trajo artículos que definitivamente ayudan muchísimo a poner en contexto la necesidad de las cuotas alimentarias en relación además con todas las normas internacionales que rigen la materia. Dentro de las reformas a la ley 1098, perdón, dentro de las reformas que se introdujeron en la ley 1098 del 2006, encontramos la presunción de la capacidad económica y desde el auto admisorio de la demanda se puede fijar una cuota alimentaria provisional cuando definitivamente no está acreditada con la presentación de la demanda la capacidad económica. Recordemos lo que hace un rato hablé o les mencioné, y es que se presume que esa persona obligada al menos devenga un salario mínimo legal mensual vigente, y sobre esa presunción legal el juez de familia puede tomar las determinaciones que considere en pro y en beneficio del menor de edad que reclama esa cuota alimentaria. También introdujo esa ley 1098 del 2006 medidas cautelares como el embargo, el secuestro y el remate de los bienes de la persona obligada, y también el embargo de hasta el 50% del salario o prestaciones sociales o contrato de prestación de servicios que reciba. También trae el levantamiento del embargo ejecutivo, y de esto más adelante vamos a ahondar en esta reforma, y es que trae como novedad que para levantar las medidas cautelares que se decretan en el marco de un proceso ejecutivo de alimentos, el obligado debe pagar las cuotas que se encuentran atrasadas y prestar garantía del pago de las cuotas alimentarias correspondientes a los 2 años siguientes. Entonces, esa regla es especialísima y es muy importante tenerla en cuenta, porque definitivamente no vamos a poder pasar por alto esta regla que permite garantizar definitivamente que la cuota alimentaria se continúe pagando sin ningún retraso. También trae como reforma que el cobro ejecutivo simplemente se sirve con la copia del arreglo privado o el acta de conciliación extrajudicial. Y también, que más adelante, como les he venido diciendo, vamos a habla sobre el impedimento de salir del país. Y la norma es muy específica. Dice que cuando el obligado a suministrar alimentos ha incurrido en mora de pagar la cuota alimentaria por más de un mes, inmediatamente procede esta medida cautelar para garantizar el cumplimiento de la cuota alimentaria, así como el reporte a las centrales de riesgo. Como ya lo dije, introdujo también el reajuste de la cuota alimentaria a partir del 1 de enero de cada año de conformidad con el porcentaje al IPC, y pues también el incumplimiento trae una responsabilidad penal como lo es la inasistencia alimentaria. Como ya se los mencioné, pues existen entonces varias clases de procesos de alimentos. Está la fijación de la cuota alimentaria, tenemos el ofrecimiento, aumento o reducción de cuota alimentaria, la exoneración de la cuota y el proceso ejecutivo por alimentos. Y pues por supuesto la inasistencia alimentaria, que es del ámbito ya penal. Muy bien, vamos a hablar entonces de los procedimientos establecidos por la ley para la exigibilidad del pago de la cuota alimentaria. Y para ello es importante empezar a hablar que la ley ha previsto dos mecanismos para esto. Existe, por un lado, el procedimiento ante la jurisdicción penal por la inasistencia alimentaria. Recordemos que el artículo 233 del Código Penal dice o prevé que la inasistencia alimentaria es el que se sustraiga sin justa causa
a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante o adoptivo o cónyuge, incurrirá en prisión entre 1 a 3 años y una multa de 10 a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. A mí me parece muy importante aquí hablar sobre una sentencia de la Corte Constitucional, específicamente la C-237 de 1997, que habla sobre del por qué la inasistencia alimentaria es un delito. Y dice que la Corte no comparte los criterios del demandante. Como se dijo antes, el fundamento de la obligación alimentaria es el deber de la solidaridad. Por eso antes hablábamos de que definitivamente la raíz también es la solidaridad, que une a los miembros más cercanos de la familia y su finalidad es la subsistencia de los beneficiarios. Y la Corte en esa sentencia nos indica que el bien jurídico protegido por la norma es la familia y no el patrimonio como tal. A pesar de que dicha obligación se traduce finalmente en el suministro de una cuota alimentaria de un dinero, no se castiga a quien la incumple por defraudar el patrimonio ajeno, sino por faltar a un deber nacido del vínculo del parentesco o del matrimonio, en este caso también incluso de las uniones maritales de hecho, y poner en peligro la estabilidad de la familia y la subsistencia del beneficiario. Es decir, que para esta, queda claro para la Corte que el bien jurídico tutelado definitivamente pues es la familia y ese deber de solidaridad. Entonces, por ese lado encontramos el mecanismo del procedimiento ante la jurisdicción penal. Existe por el lado civil el proceso ejecutivo de alimentos. Esta es una herramienta jurídica que la ley estableció para hacer efectivo rápidamente el cumplimiento de la obligación alimentaria. En efecto, a través del proceso ejecutivo de alimentos, se busca el pago de esa cuota alimentaria dejada de cancelar por quien tenía la obligación de suministrarla. Llámese padre, madre, representante legal. A través del proceso ejecutivo de alimentos, entonces, encontramos diferentes clases de títulos ejecutivos. Y aquí es importante mencionar que tenemos a la sentencia judicial a través de la cual el juez de familia o el funcionario, el juez judicial, profiere su sentencia judicial. Esta sentencia que fija la cuota alimentaria se convierte entonces en un título ejecutivo que en caso de incumplimiento, el niño adolescente a través de la persona, de su representante legal, puede presentar la demanda ejecutiva de alimentos a continuación de ese proceso. Entonces, ese juez de familia que fijó la cuota alimentaria será el competente para conocer del proceso ejecutivo. Encontramos también la conciliación judicial, igualmente, el juez que provoque y que definitivamente concilie una fijación de cuota alimentaria será el competente entonces para conocer del proceso ejecutivo de alimentos en caso de un incumplimiento. Tenemos igualmente y como novedad, como ya lo mencioné, arreglo privado contemplado en el artículo 129 de la ley 1098 del 2006, es decir, que aquellos acuerdos privados que suscribieron padre y madre en donde fijaron una cuota alimentaria, bien sea a través de un documento privado, bien sea a través de una escritura pública, incluso donde se regulan derechos y obligaciones a través de el proceso de divorcio de mutuo acuerdo o de declaración de unión marital, de hecho, donde hay menores de edad y se fija una cuota alimentaria en ese proceso de mutuo acuerdo que se adelantan en las notarías o también en los juzgados. Y la conciliación extrajudicial. Pues bueno,
Entonces, el artículo 422 del Código General del Proceso establece que el título ejecutivo que pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones claras, expresas y exigibles del deudor o de su causante y que constituyan plena prueba de él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por un juez o un tribunal. Miren que acá es muy importante que esa fijación de la cuota alimentaria sea absolutamente clara, toda vez que esa sentencia, esa conciliación o ese acuerdo definitivamente pues va a constituir el título ejecutivo a través del cual pues vamos a hacer exigible la obligación de la cuota en aquellos casos donde se incumpla. Entonces, fíjese que la cuota alimentaria debe tener como mínimo la fecha en la que se debe cancelar, el valor, el porcentaje cuando se trate de fijar la educación, aquellos gastos de salud no cubiertos por el POS, las mudas de ropa, y frente a las mudas de ropa es importantísimo dejar en esas actas de conciliación el valor mínimo de esa muda de ropa para que el momento en que se produzca un incumplimiento a la cuota alimentaria no sea tan difícil proceder a su ejecución en efecto y hacer cumplir esa obligación. Y también las fechas de pago, el incremento que va a tener esa cuota alimentaria. Entonces, en familia especialmente nos encontramos en reiteradas oportunidades, por no decir en un 99%, con obligaciones que tienen un título ejecutivo complejo. Y frente a eso, es muy importante hacer énfasis en la sentencia STC 11406 del 27 de agosto del 2015 de la Corte Suprema de Justicia, donde nos explica muy bien qué hacer cuando se presenta un título ejecutivo complejo. Por ejemplo, con los gastos de educación, generalmente estos gastos de educación se fijan en un 50% para cada padre, o dependiendo de la capacidad económica que pudo establecer el juez de cada padre, asimismo fija ese porcentaje. A veces es 40, 30, 50, 60, frente a la obligación de suministrar ese pago de los gastos educativos. Entonces, es importante señalar que ese título ejecutivo no solamente comprende aquel documento o sentencia o acuerdo privado que fijó ese porcentaje a través del cual el padre se obliga a suministrar pues el porcentaje de la educación, sino que también el cobro ejecutivo de las obligaciones así fijadas exige la integración, dice la Corte en esa sentencia, de ese título ejecutivo complejo compuesto por la providencia judicial o el acuerdo privado o la conciliación judicial o extrajudicial, y los recibos de pago que demuestren que dichos gastos sean efectivamente causados y la cuantía de los mismos. Esta circunstancia no impide el cobro del proceso ejecutivo respectivo, dice la Corte, pues hoy es comúnmente admitido que la unidad del título complejo no consiste en la obligación clara, expresa y exigible que consta en un solo documento, sino que también está constituido por varios documentos que definitivamente lo complementan, como son esos recibos de pago, o por lo menos el recibo donde conste que en efecto se causó el pago de esa obligación de alimentos, pero no se ha podido pagar en el caso de la educación. Cuando se trate de vestuario que desafortunadamente no se haya incluido el valor mínimo de ese vestuario, pues el título ejecutivo deberá ser acompañado por los recibos de pago en los que ha incurrido el otro padre que tiene a cargo el niño, niña o adolescente, para que se pueda hacer exigible definitivamente el cobro de esa cuota por vestuario, por ejemplo.
Fíjense que también se presenta esas complicaciones un poquito del título complejo cuando se fija también el pago del subsidio familiar. Algunas veces en los títulos ejecutivos o en la fijación de la cuota alimentaria queda que el padre se obliga a suministrar de manera mensual ese porcentaje o ese dinero que recibe por subsidio familiar. Cuando queda así establecido y no queda fijada una cuantía sobre ese subsidio familiar, deberá entonces acompañarse la certificación donde conste en cuánto estaba fijada el subsidio familiar para los años o para los meses específicos que se busca ejecutar. Vamos entonces a hablar ahora de las excepciones que se pueden presentar en el proceso ejecutivo de alimentos. Hoy en día no se puede aplicar a rajatabla que la única excepción procedente es el pago total o parcial de la obligación. Definitivamente la Corte Suprema de Justicia ha ampliado ese concepto en sentencia CETC 10699 del 2015. Indicó que en los procesos ejecutivos de alimentos es viable proponer excepciones de mérito diferentes a las de pago en aras de salvaguardar el debido proceso del ejecutado. Claro está, y esto es muy importante decirlo, que esas excepciones de mérito definitivamente tienen que estar relacionadas con el pago o por lo menos con el título ejecutivo, con lo que se está discutiendo dentro del proceso ejecutivo, o mejor eso. En efecto, la Corte ha explicado que tratándose de alimentos, pues el Código Civil instituye una diferenciación entre aquellos que se encuentran alimentos pendientes de ser reclamados y los que ya se han causado. Pues los primeros hacen parte del derecho a recibir alimentos y no pueden transmitirse por causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse. Y el artículo 424 del Código Civil dice que mientras que los atrasados podrán renunciarse o compensarse, y el derecho de demandarlas transmitirse por causa de muerte, venderse y cederse sin perjuicio de la prescripción que competa al deudor. Y esto es muy importante hablarlo y es la prescripción, la excepción de prescripción en el proceso ejecutivo de alimentos. Aquí debemos tener especial cuidado con esa excepción que regularmente se presenta en los procesos ejecutivos. Y es que definitivamente, como ya lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, y les recomiendo la sentencia STC 13255 del 2018, magistrado ponente Luis Alfonso Rico Puerta, donde en esa sentencia hace una amplia explicación de la prescripción de las cuotas alimentarias, indicando que definitivamente las pensiones alimentarias atrasadas, ciertamente en las ejecuciones de alimentos no son viables aceptar la excepción de prescripción cuando se trate de menores de edad. Es decir, que hay una restricción clarísima frente a esa excepción de prescripción, pues cuando hay menores de edad no procede esa prescripción. No pudiendo decir lo mismo cuando ese medio exceptivo se presenta cuando la obligación alimentaria es ya para un mayor de edad o la prescripción deba contarse a partir del momento que el alimentario, es decir, el niño o adolescente ya se convierte en mayor de edad. A partir de ese momento pueden empezar a prescribirse, pero no todas las cuotas, sino aquellas cuotas en la medida en que se van venciendo. La Corte dijo que para no lesionar el debido proceso del obligado por alimentos, este podrá plantear excepciones propias, por eso decía que tienen que ser relacionadas del juicio ejecutivo conforme a las reglas previstas en el ordenamiento procesal adjetivo, advirtiendo que el juez tiene el deber de estudiar las particularidades de cada caso y justificar con argumentación
debidamente sustentada el acogimiento o no de esas excepciones de mérito presentadas por el ejecutado. Y en lo tocante a la prescripción, dijo la Corte en esa sentencia que el juzgador de instancia debe ser cuidadoso en no afectar los derechos de los incapaces o de los menores de edad, precisando que la acción ejecutiva solo es aplicable a partir del momento en que adquieren su mayoría de edad. La acción, de prescripción. Lo anterior significa que el término para que ese modo en que se extinga la acción ejecutiva actualmente previsto en 5 años empieza a correr respecto de aquellas cuotas alimentarias no cobradas oportunamente desde que el beneficiario de los alimentos cumple la mayoría de edad. Entonces, eso es fundamental para no tampoco ni vulnerarle derechos al ejecutado y mucho menos a los menores de edad que definitivamente están reclamando el pago de esa cuota alimentaria. Vamos entonces a hablar de las medidas cautelares procedentes para el cumplimiento del pago de la cuota alimentaria. Como se los mencioné en línea hacia atrás, las medidas cautelares se encuentran previstas en la ley especial en el artículo 129 y 130 del Código de Infancia y Adolescencia. El artículo 129 indica que el juez deberá adoptar todas las medidas necesarias para que el obligado cumpla con lo dispuesto desde incluso el auto que fija provisionalmente la cuota alimentaria, en la conciliación o en la sentencia. Fíjese que la ley le da las herramientas al juez desde la fijación de la cuota alimentaria para prevenir o prever que no se vaya a incurrir en un incumplimiento. Y ese artículo 129 dice que el embargo, cuando hay un embargo de la cuota alimentaria, se puede levantar siempre y cuando, como lo dije anteriormente, se paguen las cuotas alimentarias atrasadas y se preste una caución por los 2 años siguientes a la cuota alimentaria y deberá proyectarse esa cuota proyectando un promedio del incremento pactado. También existen normas especiales en el artículo 130 del Código de Infancia y Adolescencia que habla sobre que el obligado a suministrar alimentos puede ser sujeto a un embargo de hasta el 50% de su salario, también de los bienes muebles o inmuebles e incluso el impedimento de salida del país. Impedimento que procederá su levantamiento siempre y cuando el obligado a suministrar la cuota alimentaria garantice lo que nos establece el artículo 129 antes mencionado, es decir, que pague sus cuotas atrasadas y que preste la caución establecida en la ley especial, no la caución del Código General del Proceso. Esto es importante. Es la caución establecida en la ley especial de la Ley de Infancia y Adolescencia. Por último, quiero mencionarles que la Convención sobre la Obtención de Alimentos en el Extranjero fue aprobada por este país con la Ley 471 de 1998, que incorporó en la legislación colombiana la Convención sobre la Obtención de Alimentos en el Exterior, elaborada en Nueva York el 20 de junio de 1956. Esta convención tiene como finalidad facilitar a los ciudadanos la obtención de alimentos que se pretendan de aquellas personas que tienen la obligación de entregarlas y de recibirlas por este lado, y estableció como medio en Colombia, digamos, como entidad facilitadora de esa solicitud al Consejo Superior de la Judicatura. Yo les consigné en esta presentación los países que hacen parte de esa convención actualmente o los signatarios, que es Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y pues antes Venezuela, aunque todavía está en la convención, pues es un poco complejo la situación con ellos. Como les dije, pues el Consejo Superior de la Judicatura es la entidad que en este momento
a través del Acuerdo 2207 del 2003, reguló el procedimiento para la recepción y transmisión de las solicitudes de alimentos en el exterior. En ese acuerdo se establece qué se debe presentar, los requisitos que se deben atender para la solicitud que va a hacer el Consejo Superior ante el país donde se encuentre la persona obligada a suministrar alimentos y el trámite que allí se adelanta. Esta es entonces la presentación que les tenía y pues todo lo que teníamos previsto para hablar sobre el cumplimiento de la obligación para salvaguardar, proteger los derechos fundamentales. Es importante concluir que definitivamente la Ley 1098 del 2006 consagró todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, fueron acogidos, así como en la Constitución Política, todas las recomendaciones que se nos hicieron. Y esta Ley 1098 le dio todas las herramientas jurídicas al juez de familia para hacer cumplir esa cuota alimentaria y a las personas todos los elementos necesarios para exigir su cumplimiento. Muchas gracias a todos. Eso por ahora es mi presentación. Muchísimas gracias, doctora Sandra. Y vamos al fragmento de preguntas. Varias preguntas, doctora. Vamos con la primera. ¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta en el proceso judicial de fijación de cuota alimentaria para determinar el monto y garantizar su cumplimiento? Gracias, doctora. Bueno, muy bien, como lo mencionábamos en la presentación, los aspectos que se deben tener en cuenta están determinados en el artículo 24 de la Ley 1098, es decir, las obligaciones que tiene el progenitor a cargo de suministrar la cuota alimentaria, es decir, establecer si esa persona tiene obligaciones del mismo rango legal para saber en qué porcentaje se va a fijar la cuota, el límite máximo, es decir, que recordar que es hasta el 50%, las necesidades que tiene el menor, su estatus económico, social y todo aquello que nos permita establecer la capacidad económica del obligado. Recuerden que no hay una regla fija, sino que el juez deberá hacer un balance y revisar en efecto si se encuentra probada la capacidad económica y que no tenga obligaciones del mismo rango para no vulnerar otros derechos fundamentales de pronto de otros niños menores de edad que también tienen derecho a recibir la cuota alimentaria. Doctora, preguntas aquí del chat. ¿Es procedente cobrar intereses moratorios, doctora, en un proceso de alimentos? No, lo que procede es el interés legal y ese sí se puede librar mandamiento de pago, no los intereses moratorios. Eso no están establecidos en la ley. Siguiente pregunta, doctora. ¿Cuándo procede el levantamiento del impedimento de salida del país en el proceso ejecutivo de alimentos? El levantamiento procede cuando el obligado a suministrar alimentos presta caución, paga sus cuotas atrasadas y presta caución por una cuantía igual a 2 años de cuotas alimentarias que deberán proyectarse tanto por el obligado como por el juez de familia para saber en cuánto está esa caución que debe consignar para levantar el impedimento. Es decir, que siempre el juez de familia deberá garantizar el pago de la cuota alimentaria para poder levantar el impedimento de salida del país. Siguiente pregunta. ¿Puede el ejecutado presentar en su contestación de la demanda la excepción de prescripción de la cuota alimentaria? Sí, claro, como lo venía señalando el ejecutado o el obligado, tiene todo el derecho de presentar excepciones de mérito que tengan relación con lo que se está discutiendo dentro del proceso ejecutivo. Y por supuesto, podría presentar la prescripción siempre y cuando se cumplan los presupuestos establecidos que hablamos hace un rato por incluso la Corte Suprema de Justicia, teniendo especial cuidado que cuando se trate de cuotas alimentarias atrasadas a favor de niños, niñas y adolescentes, pues la prescripción no opera. Pero si se inició el proceso ejecutivo de alimentos siendo menor de edad y luego cobra la mayoría de edad, ahí es donde el juez de familia debe tener especial cuidado
para poder evaluar cuáles cuotas alimentarias procedería la prescripción, haciendo además énfasis en que recuerden que empiezan a correr, el término de 5 años empieza a correr respecto a aquellas cuotas no cobradas desde que el beneficiario de alimentos cumplió los 18 años. Eso es muy importante. Doctora, ¿qué sucede si el obligado ha perdido su trabajo? Miren, eso sucede regularmente. La cuota alimentaria no cesa porque el obligado pierda su trabajo. Recuerden que la ley 1098 además dice que se presume que la persona devenga al menos un salario mínimo. Si una persona pierde su trabajo, rápidamente deberá iniciar las acciones legales pertinentes que la ley ha establecido para la reducción de la cuota alimentaria, pero el cumplimiento de la cuota no cesa, no para, porque los niños definitivamente tienen derecho a que su cuota alimentaria se les suministre, y definitivamente pues los niños todos los días se alimentan. Entonces esa cuota alimentaria ni prescribe ni se suspende por el hecho de que el padre haya perdido su trabajo. El padre deberá accionar todos los mecanismos judiciales que tiene a su alcance, pues para evitar que esa cuota alimentaria siga incrementándose y más bien proceda a una reducción de cuota. Doctora Sandra, vamos a la última pregunta porque, como le decía, un tema muy interesante. Si en la fijación se dice que las mudas de ropa equivalen a una suma de dinero, ¿se aplica interés civil sobre este monto? ¿Y cuál es la forma de actualización de estas sumas? Sí, es el interés, ya les digo exactamente. Lo que pasa es que, digamos, en la cuota alimentaria no está establecido el interés. Hay algunos jueces de familia que libran mandamiento de pago por el interés moratorio, ya les digo, por el interés civil y no por el moratorio. Pero realmente, pues, digamos que siendo estrictos con la norma, pues no genera ningún interés, porque no se trata de una suma de dinero que produzca algún tipo pues, digamos, de beneficio, sino que es una suma de dinero que se fija en favor de un niño. Entonces, definitivamente no es difícil establecer, porque no todos los jueces, digamos, no todos los jueces de familia libran el mandamiento de pago por esos intereses. Un agradecimiento muy especial a la doctora Sandra Rocío Mora Novoa por esta clara explicación sobre la importancia de conocer precisamente el procedimiento, los preceptos legales y constitucionales que rodean a los niños, niñas y adolescentes como garantías y beneficios que permiten la protección integral en su proceso de formación y desarrollo hacia la adultez. También por la explicación sobre este proceso ejecutivo, estas cuotas alimentarias. Doctora, de verdad que muy agradecida por estar hoy con nosotros. Asimismo, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.